Entonces, la doctora Mirna Désiga Campos es doctora en neurofarmacología y terapéutica experimental en el Departamento de Farmacología del CINTESAT Sur del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor investigador de tiempo completo titular B en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. Entre sus líneas de investigación destaca la búsqueda de alternativas terapéuticas para el tratamiento del dolor con dos distintas vertientes. La primera, establecer la actividad y vías de neurotransmisión de nuevas entidades químicas bioactivas en modelos de nocicepción, así como su seguridad e inocuidad. Y la segunda, análisis de interacción farmacológica en la combinación de analgésicos. La doctora un problemita, no sé. Entonces, la doctora Mirna Désiga Campos también es parte del Sistema Nacional de Investigadores y consta con distintas publicaciones que a continuación les haré mención. Un momentito. Recuerden que estamos totalmente en vivo, problemas técnicos por aquí. Tenemos un problemita con la transmisión, no pasa la diapositiva. Pero enseguida les sigo comentando de la doctora. Bueno, tal vez perdimos por ahí la otra diapositiva, pero les sigo platicando. Ahí está. Entonces, les decía que la doctora es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel de SNI 2. Entre sus publicaciones consta con 61 artículos indizados y arbitrados, tiene 916 citas Scopus y 1512 citas en Google Academic. Ha dirigido 6 tesis de doctorado, 18 de maestría, 7 de especialidad y 15 de licenciatura. Entonces, sin más, vamos a dar la bienvenida a la doctora Mirna Désiga, que nos va a presentar su plática del día de hoy. Adelante, doctora. Gracias, maestra Alexia. Buenos días a todos. A continuación les comentaré el uso de combinaciones en la clínica y de la importancia que se tiene al hacer las evaluaciones a nivel preclínico y posterior un ejemplo del análisis de una combinación para el tratamiento específico del dolor. Iniciaré comentando el concepto de polifarmacia. Se define como el uso de múltiples medicamentos. Estos pueden ser prescritos o se puede recurrir a la automedicación. Es también la utilización de medicamentos para pacientes con afecciones complejas o múltiples. Cuando nos referimos al término de polifarmacia, siempre viene a nuestra mente la población geriátrica. Y es que este grupo es tan vulnerable que presenta alta multimorbilidad y generalmente reciben más de 3 fármacos. Estos pacientes se caracterizan por la presencia de sarcopenia, alteraciones del sistema inmune y neuroendocrino. Entre los factores que favorecen la fragilidad del adulto mayor se hallan las enfermedades crónicas y la existencia de comorbilidades que aumentan la prevalencia y la incapacidad, así como la mortalidad. Se ha documentado que la prevalencia de la polifarmacia en pacientes geriátricos en Estados Unidos es de 57%, en Europa de 51% y en México tenemos reportado de 55 a 65%. Dentro de los factores de riesgo encontramos el estado de salud del paciente, el acceso a los servicios de salud, la edad avanzada, el sexo femenino son los que consumen más medicamentos en combinación, bajo nivel educativo, la depresión, la automedicación y la hospitalización reciente. Cuando se consume un alto número de fármacos, pues se tienen varios riesgos. Dentro de estos tenemos las reacciones adversas a medicamentos, la complicación de las enfermedades existentes, el incremento en los síntomas, problemas renales o hepáticos, disminución de la actividad física, dependencia a los medicamentos, un aumento en la consulta de los servicios de urgencia, de hospitalización y el reingreso del paciente,
así como un incremento en la mortalidad. Pero lo más preocupante es que hay una prescripción inadecuada. En México se ha documentado de un 25 a un 49%. Esto nos lleva indudablemente a un problema de salud pública. Los fármacos que más se combinan son los que se emplean a nivel cardiovascular, los que actúan en el sistema nervioso central, los analgésicos, los antiinflamatorios, las vitaminas, los laxantes, los antibióticos y suplementos, entre otros. Desafortunadamente, muchos de estos fármacos son de venta libre, por lo que se pueden adquirir fácilmente sin receta, y casi siempre es por la recomendación de un vecino o un amigo. En muchas ocasiones, estos medicamentos son acompañados de té, que incluye plantas medicinales, también recomendados. Entonces tenemos combinación de fármacos con metabolitos de plantas medicinales. ¿Pero qué sucede en el caso del consumo de fármacos en la población joven o adulta? Bueno, pues se ha documentado que la combinación de fármacos se incrementa en afecciones respiratorias, sobre todo agudas, que implican el uso indiscriminado de fármacos para tratar sobre todo los síntomas. Es muy común el empleo de antipiréticos, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos como macrólidos y la penicilina, algunos ansiolíticos, fármacos para dormir como la melatonina. En muchos pacientes de edad adulta que padecen afectaciones crónicas como dolor y enfermedades metabólicas, dentro de ellas la diabetes, existe un alto consumo de combinación de fármacos. Como son pacientes que van a vivir a largo plazo con tratamientos, volvemos otra vez al problema de salud pública por el uso indiscriminado de fármacos. Por eso es muy importante hacer saber a la población que todos los tratamientos deben ser monitoreados por seguimiento farmacéutico. Esto nos ayudará a disminuir el consumo combinado de fármacos. En los adolescentes y los jóvenes adultos se presenta un problema aún más grave, que trae consecuencias a largo plazo, que repercuten en la salud pública de nuestro país. Y este es el consumo indiscriminado de esteroides anabólicos androgénicos, acompañados de sustancias de abuso como el alcohol, la marihuana y las drogas sintéticas, ya que muchas veces se toman tratamientos terapéuticos en combinación con estas sustancias. Desafortunadamente, cada vez más es más fácil adquirir estos compuestos por Internet. Se ha documentado, por ejemplo, que en Estados Unidos los que adquieren más este tipo de productos son los adolescentes, los entrenadores y los deportistas. Son los principales consumidores. Estos productos se vendían antes de forma clandestina en los gimnasios, pero hoy se adquieren fácilmente por Internet. Pero como estos productos se ofrecen como suplementos que contienen productos naturales o ingredientes a base de hierbas, algunos de ellos incluso pasan por las normas establecidas por la FDA. Ante este panorama, el empleo de combinaciones de fármacos es extenso. Nos enfrentamos a un uso indiscriminado de automedicación y, por lo tanto, de interacciones que podrían en algún momento ser tóxicas. Se define como interacción a la modulación de la actividad farmacológica o a la potencia de un fármaco por la administración concomitante de otro fármaco, alimento u genobiótico. Así podemos tener entonces interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimentos, fármacos con suplementos nutricionales, fármacos con plantas medicinales y fármacos con factores ambientales. En este último punto, se sabe el caso de, por ejemplo, los compuestos de benzopireno. Estos compuestos se liberan mediante la combustión e incluso al cocinar nuestros propios alimentos y tienen la capacidad de generar modificación del metabolismo de algunos fármacos. Otros factores que inducen el metabolismo de fármacos son los cítricos, el tabaco y los compuestos organos fosforados que se encuentran en insecticidas, plaguicidas y herbicidas. Adicionalmente, tenemos otro tipo de interacciones. En la medicina tradicional es común el empleo de combinaciones de plantas medicinales. Incluso para muchas enfermedades neurodegenerativas, como la diabetes, se recomiendan mezclas de plantas, 3 especies o más. Es muy común considerar que los productos naturales no tienen reacciones adversas. Sin embargo, hasta el momento existen pocos estudios que indiquen cómo deben prepararse estos productos para establecer una dosificación adecuada, ya que las etiquetas que se utilizan muchas veces son inespecíficas y finalmente
se está utilizando un conocimiento empírico. Aun cuando muchos productos de plantas medicinales cuentan con formas farmacéuticas, se desconocen las bases científicas de la interacción de los componentes, pues incluso en algunas ocasiones son adulteradas con fármacos para poder tener el efecto terapéutico que se le atribuye. Así, por ejemplo, se ha encontrado que algunas plantas medicinales contienen analgésicos como el diclofenaco o el ibuprofeno para poder tener el efecto terapéutico. Es por esto que es necesario e indispensable basar una utilidad terapéutica en evidencias científicas. El objetivo de las combinaciones, pues, en principio es aumentar la eficacia terapéutica, disminuir las dosis, disminuir los efectos adversos, disminuir los efectos secundarios, obtener una mayor seguridad terapéutica, tener una disminución en el potencial de abuso de estos fármacos, de todos los que generan tolerancia o dependencia, prevenir la resistencia terapéutica y evidentemente obtener un costo más reducido. El empleo de combinaciones debe basarse en principio en la evidencia científica. Sin embargo, en muchas situaciones clínicas es necesario realizar combinaciones empíricas. Por ejemplo, en un paciente diabético que presenta una infección en el pie, pues lo primero es tomar un poco de tejido para hacer un cultivo. Esto demorará al menos 48 horas y si la infección es muy avanzada, el clínico va a decidir iniciar la terapia con antibióticos, basado en esquemas empíricos, los cuales van a elegir en función de la gravedad de la infección y la prevalencia local de los patógenos. Por otra parte, en el caso de los pacientes con cáncer, las combinaciones se proponen como una estrategia terapéutica muy prometedora para superar la resistencia a los medicamentos y mejorar la eficacia de los regímenes individuales. Esta estrategia tiene como objetivo apuntar a múltiples de los componentes de la enfermedad. Sin embargo, muchas de estas combinaciones se han encontrado empíricamente, dado que se hace complejo probar todas estas combinaciones a nivel clínico y preclínico incluso, y aún así cuando son pocos fármacos los que se utilizan para el tratamiento del cáncer. En el caso del dolor crónico, se emplean combinaciones con base en sus mecanismos de acción. Sin embargo, hay pocos estudios de combinación de analgésicos, por lo que la elección clínica de los tratamientos y dosis se determina aleatoriamente, sobre todo por el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ha establecido una escalera analgésica en donde recomienda que si no es posible aliviar el dolor con AINES, se requieran opioides débiles y después opioides fuertes. Si estos no son suficientes para aliviar el dolor, entonces se recurre a la combinación de fármacos, principalmente AINES con opioides débiles y posteriormente AINES con opioides fuertes. Y aún así, si estas combinaciones no son adecuadas, pues se recurre al uso de opioides con coadyuvantes. Las interacciones en general se pueden clasificar en 3 tipos. Vamos a tener interacciones farmacéuticas y estas se van a presentar cuando uno de los fármacos interactúa químicamente con el otro fármaco. Las interacciones farmacocinéticas se presentan cuando uno de los fármacos en combinación es capaz de modificar alguno de los procesos farmacocinéticos, como la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Y las interacciones farmacodinámicas se refieren a la interacción a nivel molecular, en donde el agonismo o el antagonismo de un receptor interfiere con el efecto terapéutico del otro fármaco. Cuando se combinan dos fármacos, el efecto terapéutico se puede ver modificado. En teoría, en la clínica, nosotros esperamos mejorar el efecto terapéutico y disminuir los efectos adversos. Se pueden presentar 3 tipos de interacción: de suma, de potenciación o de antagonismo. Observemos en la siguiente gráfica en donde se muestra el efecto individual del fármaco A y el efecto individual del fármaco B, y después estos dos fármacos en combinación. Si sumáramos teóricamente el efecto de los fármacos individuales, obtendríamos un aumento del efecto terapéutico. Si de forma experimental el efecto es muy cercano al teórico, se presenta un efecto aditivo. Si el efecto es mayor al esperado, se presenta un efecto de potenciación. Y si el efecto experimental es menor a la suma teórica, entonces tenemos un efecto antagónico. Dependiendo de la literatura que revisemos, se puede encontrar que el tipo de interacción también se denomina como supraaditiva en el caso de potenciación o infraaditiva en el caso del antagonismo. Algunos autores incluso sugieren que se debe denominar sinergismo cuando se tiene un efecto mejor a los efectos individuales, independientemente si es aditivo o supraaditivo.
Algunas combinaciones han generado un efecto antagónico, no todas las combinaciones son adecuadas. Por ejemplo, se sabe que la vitamina K tiene la capacidad de que los anticoagulantes pierdan su efecto terapéutico, de que los glucocorticoides disminuyan el efecto de algunos hipoglucemiantes y que la cafeína modifique el efecto de algunos fármacos hipnóticos. Al contrario, hay unas combinaciones muy exitosas que han sido de gran utilidad en la terapéutica. Dentro de estos está la trimmetoprim con sulfamethoxazol, la levodopa y la carbidopa, el ácido salicílico y benzoico, así como el ketorolaco con tramadol. Como podemos observar, la combinación de estos fármacos tiene un efecto sinérgico, pero la proporción en la que se combinan no se refiere a que se combine el 50% de cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, diferentes proporciones, 1,5, 1,10, 1,2, 1,2.5. Entonces, no solo se trata de establecer que se presenta una interacción sinérgica, sino que es necesario establecer una proporción adecuada para que se genere el efecto terapéutico sinérgico. En algunos estudios de interacción de fármacos se ha establecido que al combinar dos fármacos, algunas de sus combinaciones presentan efectos sinérgicos y otras combinaciones presentan efectos antagónicos. Es por eso que es necesario realizar los estudios de interacción y encontrar las proporciones adecuadas. Estos estudios no se pueden hacer a nivel clínico. Las combinaciones deben ser analizadas a nivel preclínico y para ello existen varios modelos matemáticos que establecen la mejor interacción de dos fármacos. A continuación les voy a describir cómo nosotros realizamos el análisis de dos fármacos en combinación por medio del método de superficie de interacción sinérgica. Lo primero que tenemos que hacer es determinar una curva dosis-respuesta de los fármacos administrados de forma individual. Tenemos aquí en esta gráfica tridimensional el eje X, el efecto del fármaco A, en el eje Y, el efecto del fármaco B. Podemos observar aquí en esta barra el efecto dependiente de la dosis del fármaco B y en estos pequeños cuadritos el efecto del fármaco A. Cuando se combinan diferentes dosis de estos fármacos, obtenemos los efectos dentro de esta gráfica en combinación. Sin embargo, aquí no sabemos si los efectos son aditivos o son de suma o son de qué tipo. Para eso necesitamos restar los efectos individuales y obtenemos este tipo de gráfica. Entonces aquí les muestro otra vez el efecto del fármaco A, el efecto del fármaco B, Z y el efecto que estamos evaluando. Una vez que restamos el efecto individual, vamos a obtener solamente el efecto de la combinación. Aquí podemos observar que algunos se encuentran por arriba del plano y otros por debajo del plano. Cuando hacemos la unión de todos estos puntos, obtenemos la superficie de interacción. Y aquí vamos a determinar que las combinaciones que se encuentren sobre el plano generan un efecto de tipo aditivo, las que se encuentran por arriba del plano generan un efecto de tipo supraditivo y las que se encuentran abajo pues son antagonismo o infraditivo. Entonces, este tipo de estudios nos permite determinar la combinación de máxima eficacia y de máxima potencia. Por otra parte, se ha establecido otro método matemático para evaluar las combinaciones, y es el método de los isobologramas. En el caso de los isobologramas, nosotros necesitamos determinar la curva dosis-respuesta de los fármacos administrados de forma individual y en combinación. En esta gráfica curva dosis-respuesta podemos observar el efecto que presenta el fármaco A, el fármaco B y la combinación. Todos estos presentan un efecto dependiente de la concentración. Con estos gráficos nosotros podemos establecer la dosis efectiva 50. Esta dosis efectiva 50 es la cantidad de fármaco que se requiere para obtener, para que el 50% de la población tenga el efecto. Con estos datos nosotros calculamos una serie de combinaciones que evaluamos de manera experimental para poder trazar el isobolograma. Aquí les muestro un isobolograma en donde en el eje X tenemos el fármaco A, se grafica la dosis efectiva 50 del fármaco A. En el eje Y tenemos el efecto del fármaco B, se grafica la dosis efectiva 50 del fármaco B, y dentro de estos puntos se traza una línea de aditividad. En esta línea de aditividad nosotros vamos a establecer un valor teórico, que se conoce como Z de aditividad. Este valor teórico lo vamos a comparar con el valor experimental de la combinación. Entonces, cuando hacemos las combinaciones experimentales, podemos obtener que si se encuentran sobre la línea de aditividad, vamos a tener un efecto aditivo.
Si se encuentra por debajo de la línea de aditividad, pues va a ser un efecto supraaditivo, y si se encuentra por arriba de la línea de aditividad, va a ser un efecto infraaditivo. En este tipo de estudios se determina la interacción farmacológica, pero no podemos determinar, como en el análisis anterior, la combinación de máxima eficacia o de máxima potencia. Lo que sí podemos hacer es analizar diferentes proporciones. Vean, en este isobolograma les muestro diferentes proporciones de una misma combinación. Entonces nosotros podemos decidir analizar la misma combinación en una proporción 1:1, 1:2, 3:1. Nosotros lo decidimos. Podemos analizar las proporciones que nosotros queramos establecer. Pero también podemos modificar el efecto de acuerdo a nuestros resultados administrados individualmente, porque no todos los fármacos alcanzan buenos efectos terapéuticos. Entonces podemos utilizar la dosis efectiva 25, la 50 o la 75. En la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento del dolor, se han venido explorando a nivel preclínico combinaciones que puedan tener una utilidad terapéutica a nivel clínico. A continuación les describiré un ejemplo de la evaluación de la combinación de N-palmitoyletanolamida con opioides, particularmente como el tramadol y la morfina. Antes que nada les mencionaré la diferencia entre dolor y nocicepción. El dolor es una experiencia subjetiva que todos hemos percibido cuando tenemos un estímulo. Es subjetiva porque cada uno va a percibir de manera diferente el mismo estímulo. Todos tenemos diferente percepción del dolor. Esto se debe a los componentes biopsicosociales que nos rodean. El dolor se puede clasificar en nociceptivo, inflamatorio, neuropático o funcional. Cuando se recibe un estímulo de naturaleza térmica, mecánica o química, el estímulo va a viajar por las terminales nerviosos hacia la médula espinal, y de la médula espinal va a hacer una conexión con una neurona de segundo orden hacia el sistema nervioso central. Una vez que se ha integrado el dolor, este va a enviar una respuesta de regreso, una respuesta eferente para controlar el estímulo nociceptivo. Particularmente, estos estímulos se reciben en fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas van hacia la médula espinal transmitiendo el estímulo nociceptivo, y aquí hacen una segunda conexión con neuronas de segundo orden para ir hacia el sistema nervioso central. Aquí en la médula espinal va a haber un proceso de modulación muy importante. A este fenómeno se le conoce como nocicepción. Nosotros particularmente utilizamos el fenómeno de dolor o el concepto de dolor para referirnos a situaciones clínicas, y el concepto de nocicepción cuando estamos hablando a nivel preclínico, dado que aquí estamos excluyendo el componente biopsicosocial. En un dolor de tipo inflamatorio, una lesión tisular provoca la liberación de una mezcla compleja de citocinas y sustancias neuroactivas, lo que se conoce como una sopa inflamatoria. Dentro de la sopa inflamatoria encontramos ATP, protones, prostaglandina, citocina, factores de crecimiento, sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, entre otros mediadores. Todos estos van a actuar en receptores específicos, ocasionando un aumento de la liberación de mediadores, generando un proceso de sensibilización. La sensibilización periférica representa una forma de plasticidad funcional que depende de los estímulos en las fibras aferentes primarias. En este proceso se genera una disminución del umbral de la fibra nociceptiva. Los mediadores inflamatorios provocan la reducción del umbral de activación y la capacidad de respuesta de las fibras aferentes. Se genera una activación de cascada de señalización que incluyen a las proteínfinasa C, la proteínfinasa A, las MAP-cinasas, entre otras. Entonces, otro tipo de receptores como los TRPV, la serotonina, la prostaglandina y la bradicinina van a provocar una mayor entrada de calcio a las neuronas sensoriales. Y esto trae como consecuencia una mayor excitabilidad de las neuronas. Se genera entonces una respuesta de un aumento de expresión de receptores, sobre todo de tipo opiáceo, como un intento de restablecer la función normal. Una vez que el estímulo nocivo ha sido convertido en potenciales de acción, pues va a ir hacia el asta dorsal de la médula espinal. En este sitio se van a hacer sinapsis con neuronas de segundo orden. En la médula espinal es el primer sitio de integración sináptica del dolor y contribuye de forma crítica a la sensación del dolor patológico exagerado. En esta sensibilización central, las fibras que no producían dolor ahora van a responder a estímulos sensoriales
aumentando la excitabilidad de la membrana de las neuronas, y hay una actividad espontánea, reduciendo el umbral de activación por estímulos periféricos, y una ampliación de campo receptivo. Entonces, se liberan sustancias como glutamato, sustancia P, y el factor neurotrófico derivado del cerebro, entre otros, que van a actuar en cascadas de señalización, activando ciclooxigenasas, sinteasa del óxido nítrico y proteincinasas, entre otras moléculas, para activar también a la microglía. Y a nivel del sistema nervioso central, pues va a haber una reorganización anatómica y funcional. Ahora les mencionaré algunas características de los compuestos que seleccionamos para combinar. La palmitoiletanolamida es un compuesto que se encuentra en muchos alimentos, como pueden observar. En mayor cantidad se encuentra en la lecitina, el café verde y los cacahuates, pero también se presenta en menores cantidades en alimentos como semillas, vegetales y la leche, por lo que la palmitoiletanolamida se vende como nutracéutico. La palmitoiletanolamida es un compuesto que nosotros sintetizamos de manera endógena en el organismo. Este fármaco se le han atribuido varias utilidades terapéuticas como la influenza, el resfriado común, la depresión, la inflamación, el Parkinson, el autismo y en eventos cerebrovasculares. Pero también hay estudios que demuestran que puede actuar en el área específicamente del dolor, en la fibromialgia, en la neuropatía diabética o en el dolor inflamatorio. Y en este caso existen ya datos clínicos que demuestran la eficacia de este fármaco. La palmitoiletanolamida es considerada dentro de la familia de los endocannabinoides. Los endocannabinoides son derivados lipídicos endógenos que actúan en receptores específicos a cannabinoides conocidos como CB1 y CB2. CB1 es un receptor localizado en la periferia y en el sistema nervioso central. Es el responsable de los efectos psicotrópicos de los fitocannabinoides. Y CB2, por otra parte, se ubica mayoritariamente en la periferia, en el sistema inmune y en el sistema hematopoyético. Estos compuestos endocannabinoides son sintetizados a partir del ácido araquidónico. Y de las moléculas que se tiene mayor información, pues está la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. La palmitoiletanolamida forma parte del grupo de los endocannabinoides, sin embargo, no actúa sobre los receptores a CB1 y CB2. Actúa en ellos de manera indirecta. Esta serie de moléculas lipídicas se caracterizan como neuromoduladores retrógrados. Son neuromoduladores retrógrados porque se van a liberar a partir de la neurona postsináptica y van a regresar a la neurona presináptica. Aquí estos mediadores, como son lipídicos, no se pueden agrupar en las vesículas y se van a generar dependiendo del daño que se presente. Es decir, si hay dolor, se sintetizan en el sitio del daño. Estos receptores, estos mediadores, una vez que se liberan, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, van a actuar sobre receptores TRPV y sobre los CB1 o CB2. Cuando actúan sobre estos receptores, pues van a ocasionar la liberación de GABA o glutamato. Estos, a su vez, van a actuar sobre receptores específicos a nivel postsináptico para disminuir la intensidad de dolor. Particularmente, el mecanismo de la palmitoiletanolamida va a activar a los receptores CB1 o CB2 de manera indirecta. Vamos a ver esta diapositiva. Les muestro una neurona y un pequeñito segmento de la microglía ampliada. Y aquí tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En esta neurona postsináptica se van a sintetizar los mediadores, les estoy mostrando la palmitoiletanolamida, el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Y estos mediadores van a ser sintetizados a partir de derivados lipídicos. En el caso del 2-araquidonilglicerol y la anandamida, pues provienen del ácido araquidónico. En el caso de la palmitoiletanolamida, de la fosfolipasa D. Una vez que se sintetizan, estos van a actuar sobre receptores específicos, particularmente la anandamida y el 2-AG van a actuar sobre los CB1 y los CB2. Y la palmitoiletanolamida va a actuar sobre los receptores TRPV y 2-PPAR. Este PA no actúa sobre CB1 o CB2. Una vez que entran a la neurona presináptica, pues ya habíamos mencionado, van a actuar en la liberación de glutamato. Este glutamato a su vez va a actuar sobre los receptores NMDA
lo que ocasiona un incremento celular de la entrada de calcio, y esto otra vez genera la síntesis de estos mediadores. A nivel de la microglía, la anandamida, por ejemplo, actúa sobre los receptores CB2 y se sabe que va a interrumpir la liberación de mediadores inflamatorios que participan en el proceso del dolor o en cualquier proceso inflamatorio. Entonces, este sería el mecanismo de acción por lo cual actúan estas moléculas, pero estas moléculas se van a degradar particularmente por dos enzimas. Tenemos que el 2-araquidonilglicerol se va a degradar por la monoglicerolipasa y la anandamida y PEA se van a degradar por la amida hidrolasa de ácidos grasos, que es la FA. Entonces, una vez que tenemos una cantidad alta de PEA, pues FA va a competir sobre estos dos sustratos, tiene mayor afinidad por PEA, entonces va a dejar que la anandamida tenga su efecto terapéutico. Estas moléculas se degradan muy fácilmente, entonces si se inhibe la degradación de estas enzimas, de estos productos, perdón, la anandamida actuaría directamente en los receptores CB1 y CB2. Entonces, lo que hace PEA es estimular que anandamida quede más tiempo para ejercer su efecto terapéutico. Nosotros en el laboratorio teníamos algunos antecedentes de las interacciones de palmitoil etanolamida con algunos fármacos. Ya habíamos demostrado previamente que la palmitoil etanolamida genera un efecto sinérgico con gabapentina. También habíamos analizado algunas combinaciones de PEA con AINES, como el meloxicam y el diclofenaco, y habíamos encontrado que también generaba una interacción muy importante, muy interesante. Así que decidimos evaluar ahora el efecto de la combinación de PEA con algunos opioides como la morfina y el tramadol. En el caso de los opioides, pues es bien conocido que la planta Papaver somniferum se utiliza desde la antigüedad para el tratamiento del dolor. De estas se han extraído compuestos como la morfina, la papaverina, la tebaína y la codeína. A estos alcaloides se les conoce como opiáceos y todos aquellos compuestos que actúan por el mismo mecanismo de acción sobre los receptores opioides, que se conocen como opioides. Estos compuestos son como el tramadol, el fentanil, la oxicodona y algunas endorfinas sintetizadas de manera endógena. El uso de la morfina es indiscutible. Se utiliza para el tratamiento del dolor crónico e intenso. El problema que presenta es el desarrollo de tolerancia analgésica. Esto se refiere a una adaptación celular en donde se requiere incrementar la dosis para tener el mismo efecto terapéutico. Debido a que se activa el sistema de recompensa a nivel del sistema nervioso central, se genera un proceso de adicción con problemas crónico-degenerativos que llevan en algunas ocasiones a la muerte. Aunque la morfina está recomendada para el tratamiento del dolor crónico e intenso, sobre todo de tipo cáncer, desafortunadamente en México los pacientes que tienen este tipo de dolor no tienen acceso al fármaco, por lo que recurren a otros opioides más débiles como el tramadol. Este fármaco se utiliza para el tratamiento del dolor postquirúrgico y uno de sus principales efectos adversos es la sedación. De acuerdo a la escalera analgésica recomendada por la Organización Mundial de la Salud, el empleo de opioides se restringe a un dolor crónico e intenso. Aquí les muestro el mecanismo de acción de los opioides. De los opioides se conocen al menos 7 familias de receptores y en estos pueden actuar tanto los opioides endógenos como los opioides exógenos. Estos tienen la finalidad de reducir la sensibilización en las fibras, modifican la expresión de genes, reducen la liberación de neurotransmisores y a nivel de las terminales nerviosas ocasionan una disminución de la excitabilidad debido a que generan una hiperpolarización que trae como consecuencia una inhibición de la liberación de mediadores que participan en el dolor. Y a nivel del sistema nervioso central, pues estos se liberan de manera natural junto con otros mediadores como la noradrenalina y la serotonina, en donde en conjunto participan a nivel de la médula espinal para disminuir el proceso nociceptivo. Entonces, para seleccionar una combinación adecuada, es muy importante conocer los mecanismos transfuncionales de los fármacos y poder garantizar sobre todo el efecto sinérgico. En este caso, seleccionamos fármacos que actúan sobre receptores opioides y cannabinoides principalmente. Sabemos ahora que ambos sistemas de receptores son muy importantes para producir analgesia. Para evaluar nuestras combinaciones seleccionadas, utilizamos modelos de nocicepción experimental.
Estos modelos han sido aprobados por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y por nuestro Comité de Ética local, así que garantizamos que no estamos ocasionando daño a los animales. Para nuestros experimentos utilizamos un modelo de nocicepción en donde se administra formalina al 1% en la superficie dorsal de la pata inferior derecha del animal, que luego se coloca en un cilindro de acrílico y observamos la conducta que genera la formalina. En este video podemos observar cómo el animal genera un aumento de sacudidas de la pata una vez que se les administró formalina. Entonces, cuando administramos nuestro tratamiento, esperamos que la conducta de sacudida pues disminuya. En esta gráfica podemos observar la respuesta que se genera cuando se administra formalina. En el eje X les muestro el tiempo de evaluación y en el eje Y la conducta nociceptiva que nosotros estamos evaluando. Podemos observar que una vez que administramos formalina, vemos un incremento rápido del número de sacudidas y esta desciende aproximadamente en 10 minutos. A esta fase se conoce como neurogénica, en donde se estimulan directamente los nociceptores en el sitio del daño. Posteriormente, hay un incremento de la conducta nociceptiva que después disminuye gradualmente y en esta fase se conoce como fase 2, es una fase inflamatoria y se sabe que en esta fase hay un gran número de activación de mediadores inflamatorios que generan el proceso de sensibilización a nivel central y a nivel periférico. Para nosotros es muy importante caracterizar en qué fase de la prueba se genera antinocicepción, porque así vamos a saber cuáles son los receptores que se están activando y en qué sitio del proceso nociceptivo se genera la respuesta. No todos los fármacos analgésicos actúan en ambas fases. Algunos lo hacen solo en fase 1 y otros solo en fase 2. Ahora les muestro los resultados que obtuvimos al administrar la palmitoyletanolamida en este modelo experimental. En esta gráfica podemos observar el efecto que generó la palmitoyletanolamida. En el eje X les muestro las concentraciones que evaluamos. Estas concentraciones se administraron a nivel local en la pata del animal. Y en el eje Y les muestro la conducta nociceptiva expresada como número de conductas que se tienen en la evaluación, durante el proceso de evaluación. Aquí vemos el efecto del vehículo, es el efecto de la solución en donde disolvemos los fármacos que estamos evaluando. Y después vemos los diferentes tratamientos. Estamos viendo que hay un efecto dependiente de la concentración, tanto en fase 1 como en fase 2. Pero podemos observar que en fase 1 la conducta es mejor que en fase 2, aunque en los dos se obtiene una gran diferencia estadísticamente significativa. En el caso del tramadol también obtuvimos un efecto dependiente de la concentración, tanto en fase 1 como en fase 2. Y vemos que en la fase 1 el tramadol tiene un efecto muy, muy importante. Cuando trazamos el isobolograma, pues obtuvimos la concentración efectiva 50 de ambos fármacos y vemos que tanto el tramadol como la palmitoylletanolamida tienen una concentración muy semejante, por lo que se consideran equipotentes, ya que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ambas concentraciones efectivas 50. Trazamos nuestra línea de aditividad y en esta línea de aditividad determinamos nuestro punto experimental, nuestro Z de aditividad, que al compararlo con el Z de aditividad lo comparamos con nuestro Z experimental de la combinación y obtuvimos que es menor, por lo tanto estamos teniendo un efecto sinérgico. Aquí les muestro el efecto de una de las combinaciones analizadas. Vemos en el eje X los diferentes tratamientos administrados y en el eje Y el efecto antinociceptivo. Vemos que la administración de palmitoylletanolamida a la concentración de 10 microgramos tiene un efecto muy semejante al efecto del tramadol a la misma concentración. Están alrededor del 18 y 20%. Cuando sumamos estos efectos, obtenemos un efecto aproximadamente del 40%, que si lo comparamos con los efectos individuales, pues obviamente va a ser estadísticamente diferente, porque estos efectos pues son menores y esta es la suma. Al hacer la combinación experimental, pues obtenemos un efecto del 60% en combinación, tanto de PEA como de tramadol. Aquí lo interesante es observar que en esta combinación nosotros administramos 4.3 de palmitoylletanolamida y 4.5 de tramadol. Tenemos una concentración más baja que la administración de 10 microgramos de manera individual y un efecto mayor.
tenemos una concentración total de 8.8, cuando acá pues tendríamos en la sumatoria una concentración de 20. Entonces, aquí estamos demostrando que una concentración más baja de cada uno de los fármacos nos genera un efecto sinérgico muy, muy interesante. En el caso de la morfina, hicimos lo mismo, evaluamos los efectos independientes de PEA y morfina, observamos, aquí les muestro ya la sumatoria de la fase 1 y la fase 2 en la prueba de la formalina, y vemos que la palmitoyletanolamida genera un efecto dependiente de la concentración, al igual que morfina, y cuando trazamos nuestro isobolograma, obtenemos un valor para la morfina muchísimo menor que para palmitoyletanolamida. Y aquí sí obtenemos una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto, morfina es más potente que palmitoyletanolamida y tramadol. Y cuando hacemos nuestra interacción, observamos que evidentemente esta interacción es menor, el valor de Z experimental es menor que respecto al valor de Z de aditividad. Demostramos también que se genera un efecto sinérgico. Después, pues, nos dimos a la tarea de ver cuáles eran los receptores que estaban participando en estas combinaciones. Estos experimentos se realizaron tanto para el tramadol como para morfina, y en este caso les muestro únicamente los de tramadol. Para nosotros determinar cuáles son los mediadores que están involucrados, pues seleccionamos al menos 3 vías de neurotransmisión. Nos seleccionamos a los opioides, a los receptores TRPV1 y los PPAR. En el caso de la naloxona, utilizamos naloxona como un antagonista de los receptores opioides, la capsaicina como un antagonista de los receptores TRPV y el GW6471 como un antagonista de los receptores PPAR-alfa. Aquí podemos observar el efecto que se genera cuando se administra solamente el vehículo y el efecto que generan los diferentes antagonistas aquí en las barras azules. Y después tenemos el efecto del tramadol y el efecto del tramadol combinado con el antagonista respectivo, ya sea naloxona, capsaicina o el GW6471. Y observamos que solamente en el caso de los receptores opioides pudimos observar una reversión del efecto antinociceptivo. Entonces, aquí estamos determinando la participación de los receptores opioides en el caso del tramadol. Cuando evaluamos la palmitoylletanolamida bajo las mismas circunstancias, observamos que los 3 receptores están involucrados, tanto los opioides, los TRPV1 y los PPAR-alfa. Y pasó lo mismo con la combinación. En la combinación también observamos que todos los receptores que estábamos analizando estaban participando en el efecto de la combinación. Y lo mismo ocurrió para morfina. Entonces, nosotros estamos proponiendo que la combinación presenta gran utilidad terapéutica porque se presenta a varios niveles de acción dentro del sistema de neurotransmisión del proceso de dolor. La combinación puede actuar sobre los receptores opioides, puede ayudar a que la anandamida, debido a que la palmitoylletanolamida es el sustrato mayoritario de la FA, puede ayudar a que la anandamida esté ejerciendo sus efectos sobre los receptores CB1, CB2, y también que el 2-deacilglicerol actúe sobre los receptores TRPV1. Y de manera directa, pues estamos demostrando que la combinación sí activa los receptores TRPV1 y también está actuando sobre los receptores PPAR. Y esto va a traer como consecuencia una disminución de los mediadores inflamatorios. Uno de los principales efectos de estos fármacos, bueno, en el caso del tramadol, es la sedación. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una pequeñita evaluación sobre el efecto de sedación en nuestra combinación. Utilizamos una caja de actividad, es una caja de acrílico en donde nosotros colocamos a los animales y contamos el número de cuadros que recorren durante un periodo establecido. Nosotros establecemos en este modelo, utilicé 5 minutos y contamos el número de veces que pasa por cada uno de estos cuadros. Y vemos cómo el tramadol, cuando aumentamos la concentración de este fármaco, pues disminuye el número de cuadros explorados, por lo cual nos está reflejando que hay una disminución de la actividad locomotora del animal. Y PEA tiene también una disminución ligera de la actividad locomotora a medida que aumentamos la concentración. Sin embargo, cuando pusimos las diferentes combinaciones, obtenemos que el efecto no se presenta. De hecho, se revierte. Y entonces estamos teniendo un efecto benéfico en esta combinación. ¿Por qué? Pues porque estamos utilizando menores dosis de tramadol y por lo tanto estamos obteniendo un efecto menor de sedación. Entonces, a manera de conclusión,
Pues la evaluación preclínica de las interacciones de fármacos es necesaria para basar el empleo de combinaciones de fármacos con evidencias científicas. Y particularmente, pues la combinación de palmitoyl-etanolamida con morfina y tramadol genera un efecto de tipo potenciación con disminución del efecto de sedación a nivel preclínico. Este trabajo pues solo fue posible gracias a la participación de los estudiantes. La primera estudiante que participó en este proyecto pues fue Pamela Ramírez Marín y María Elena Aguilar Martínez y Rodrigo Villafán Gutiérrez. Estos alumnos formaron parte del programa de la maestría en farmacología y pues no me resta más que agradecer su atención